fireside chat these days, but not Harry Price. He's the man who puts the kibosh on the spirit. I was born near Delhi, India, on June the 7th, 1856. I have been shot at by Indians. I am a large Mongol. Well, I was born in Delhi, India. I am a Por lo regular, los misterios sin resolver suelen ir de la mano con asesinatos, desapariciones o acciones de cualquier tipo de índole. Pero de todas las historias con sellos distintivos relacionadas con esto, hay una en particular que mezcla el misterio y el poltergeist, pero con una característica en particular. Esta entidad apareció tomando la forma de una mangosta o una suricata parlante, aterrorizando y horrorizando a una familia en el año de 1930. Entregando así la inquietante pero increíblemente interesante historia de Jeff, la mangosta parlante que aterrorizó a una familia. La historia de Jeff comienza en 1930 con la familia Irving, compuesta por James, Margaret y su hija de 13 años, llamada Bowery. Ellos vivían en una granja remota que estaba ubicada en la brecha de Cation, cerca de la aldea de Dalby, en la isla de Man. La casa no contaba con electricidad ni agua potable, y los vecinos más cercanos con los que contaban estaban a más de 1 milla de distancia. En cierto modo, la familia Irving estaba casi totalmente aislada de la sociedad. Muy apenas tenían interacción con ellos mismos. Pero una noche, todo eso cambió. El milagroso evento ocurrió una noche como cualquiera. La familia Irving estaba cenando cuando la pequeña Bowery juró haber escuchado ruidos persistentes, parecidos a como si alguien estuviera arañando la pared por dentro. También crujidos y ruidos vocales detrás de los paneles de madera que se ubicaban en las paredes de la granja. Los ruidos se asimilaban mucho al de un hurón, un perro o incluso al de un bebé humano. Mientras ellos asumían que podría ser una potencial rata, el señor Irving, para poder deshacerse de esta, comenzaría a implantar trampas y venenos de todo tipo, pero sin éxito alguno. En un dado intento de desesperación, el señor Irving intentó gruñir como un perro y comenzó a rasgar de manera fuerte hacia la pared mediante una ruptura que se encontraba ahí, para así intentar asustar al roedor invasor. Para su sorpresa, la criatura, en lugar de huir o dejar de hacer ruido, imitó el gruñido que el señor Irving había hecho. Asombrados con la capacidad de imitación de la criatura, ellos decidieron averiguar qué otra clase de voces o sonidos pudiese llegar a imitar. Intentaron con gruñidos similares, e incluso con distintos cantos de aves, y se dieron cuenta de que la mangosta podía imitarlas de manera increíblemente perfecta. Al pasar del tiempo, solo bastaba con mencionar el nombre del animal que querían que la mangosta imitara, para que ésta la replicara perfectamente. Bowery, al ver la increíble capacidad de la mangosta al hacer ruidos similares a las de otros animales, fue la primera en intentar enseñarle palabras humanas, mediante canciones infantiles o nursery rhymes, como lo llaman por aquellos lugares. Y para su asombro, la mangosta era capaz de producir palabras humanas e imitar las rimas que Bowery hacía. Para 1932, la mangosta se convertiría en un hablante de inglés fluido, y con el pasar del tiempo, la mangosta comenzaría a decirle a la familia varias cosas perturbadoras sobre sí misma. Fue capaz de decirles que era una mangosta hindú, nacida en Nueva Delhi, el 7 de agosto de 1852,
y que debían llamarlo Jeff. Entre muchas de las cosas que Jeff expresaba mediante palabras, llegó a referirse a sí mismo como muy inteligente, pero no necesariamente amable. Soy un espíritu terrenal y un fantasma en forma de mangosta. Solo yo sé quién soy, pero no te lo diré. Soy un bicho raro, tengo manos y pies, y si me vieras, te desmayarías. Quedarías petrificado, momificado, convertido en piedra o pilar de sal. Jeff se hizo más platicador con la familia Irving, entablando conversaciones complejas con el señor Irving y Bowery, aunque Jeff prefería mantener una distancia entre él y Margaret, quien era la esposa del señor Irving. Los padres solo llegaron a ver vislumbres de Jeff mientras hablaban con él, pero Bowery era la única que podía verlo completamente. Más pronto que tarde, Jeff fue aceptado en la familia de los Irving. Él pasaba sus días explorando la isla, mientras se escondía en los vehículos, para después volver con los Irving y compartirles noticias sobre los lugares que visitaba. Los Irving hicieron varias afirmaciones sobre Jeff. Supuestamente vigilaba la casa y les informaba sobre el acercamiento de huéspedes o cualquier perro desconocido. Dijeron que si alguien se había olvidado de apagar el fuego por la noche, Jeff bajaría y lo apagaría. Los Irving afirmaron que Jeff también despertaba a las personas cuando dormían en exceso. Jeff también asumía el papel del gato, aunque prefería asustar a los ratones en lugar de matarlos. El señor Irving llegó a expresar: Jeff anunciaba su presencia, diciendo los nombres cristianos de mí o de mi esposa. Sus poderes de audición eran fenomenales. Aquí no se usa el susurro, pues Jeff lo puede llegar a detectar a unos 15 o 20 pies de distancia. Él te dice que está susurrando y repite exactamente lo que dijiste. Pero esto no era todo lo que hacía Jeff. Existe una imagen que probaba la habilidad de Jeff al tomar un lápiz. Lo que se ve en la imagen es un autorretrato que él intentó hacerse. Si bien se le conoce coloquialmente como la mangosta parlante, inicialmente se le denominó como el Dalby's Book, en referencia a su ubicación geográfica en la isla de Man. En esta imagen se puede observar a la familia Irving posando frente a su casa, bien vestida y aparentemente sana. Joseph, el creador del famoso libro, Jeff, afirmó que cuando comenzó a investigar el caso, estaba seguro de que una lectura atenta de las fuentes primarias, combinada con los recuerdos de los habitantes de la isla de Man, sería suficiente para determinar si había sido un engaño o un fenómeno paranormal genuino. En cambio, cuanto más miró, la evidencia se volvió más conflictiva, señalando por un lado el fraude, pero por otro lado, algo inexplicable. También se incluyen increíbles supuestas fotografías de Jeff, en las que se muestra en una forma bastante felina. El señor Irving, dueño de la casa donde habitaba Jeff, también declaraba que Jeff cazaba conejos, que, según sus palabras, los estrangulaba hasta la muerte, para así podérselos llevar a la familia para cocinarlos. La familia, como agradecimiento, le daban comida de vuelta. El tocino y las salchichas eran sus favoritas. Era constante que Jeff cantara por la casa. Entre su limitado repertorio se encontraban Carolina Moon por Benny Davis, el himno nacional de Manx, algunos otros himnos variados como Folclore Español y Home on the Range por John Denver. Jeff también le llegó a cantar canciones lascivas a Margaret. En un momento dado, ella le respondió: definitivamente no eres un animal, a lo que Jeff le responde: claro que no lo soy, soy el Espíritu Santo. Voy a dividir el átomo, soy la quinta dimensión, soy la octava maravilla del mundo.
Si supieras lo que yo sé, sabrías muchísimo. No soy malvado, pero podría hacerlo si quisiera. No sabes qué daño o herida podría hacer si me provocaran. Podría matarlos a todos, pero no lo haré. Habían ocasiones en las que Jeff se exaltaba y perdía la paciencia con los familiares, llegándolos a insultar, o apareciéndose de la nada en las habitaciones, también golpeando a Margaret con rocas. Pero todo se salía de control cuando no solo era Margaret a quien molestaba. Llegaba a referirse a Jim como un gnomo de cabeza gorda, e incluso amenazando con matarlos a todos. En un punto dado, en la larga relación con Jeff y la familia Irving, Borie, la hija de la familia, llegó a tener miedo de Jeff. Hubo veces en las que dormía en la cama de sus padres, para evitar estar sola en la oscuridad con él. Sin embargo, la mangosta nunca fue amable con esto, diciéndole violentamente a Jim: «La seguirá donde sea que la pongas». Una noche, cuando la familia Irving trató de cerrar la puerta del dormitorio con sillas y cajas para que no pudiera entrar, Jeff hizo que la puerta se abultara hasta que se abriera. Eventualmente, la bizarra historia de la mangosta parlante se estaría haciendo viral por toda la isla, para después llegar a la Gran Bretaña continental. Asimismo, el famoso psíquico y cazafantasmas Harry Price se interesaría en investigar más a fondo este particular caso. Mandó a su equipo de trabajo a la casa de la familia y pasaron alrededor de 5 horas platicando con los Irving. Lamentablemente, la familia no tenía evidencia física de Jeff que pudiesen mostrar a los investigadores. En un momento dado, mientras el señor Harry Price salía de la puerta para retirarse, escuchó un sonido proveniente del interior de la casa. Era una particular voz que gritaba: «¡Lárgate! ¿Quién es ese hombre?», seguido de un montón de chillidos inentendibles. Pero tan pronto como el hombre entró a la casa para averiguar de qué se trataba, el sonido cesó. Harry regresaría el día siguiente para seguir con la investigación. Esta vez escuchó la voz de nuevo, pero solo cuando Borie y Margaret estaban en el segundo piso de la casa, dejándolos a él y a la mangosta solos. Por supuesto, él comenzó a sospechar sobre algún tipo de truco entre los familiares, así que Harry subió hacia las escaleras para ver si era uno de los familiares quien realmente hacía la voz. Pero mientras subía, una de las escaleras rechinó de manera fuerte, cosa que alertó la presencia de Jeff. Él estuvo constantemente preguntándole a la voz que se manifestara de manera física, pero Jeff siempre se negaba. Era muy cauteloso con los extraños y a veces los insultaba, incluso en repetidas ocasiones tratándolos con violencia. Harry Price le encargó al artista George Gould que dibujara un boceto hablado de Jeff, basado en las descripciones de Irving sobre él. Pero se dice que él, al mostrarle el boceto a Jeff, este se opuso fuertemente diciendo: «Ese no soy yo, parece más una llama». En las casi 400 páginas de Jeff, el libro, por Christopher Joseph, son imágenes y relatos de la obsesión de Joseph durante años con esta mangosta que habla, de quien, también se decía, hablaba frases en inglés, francés, alemán, yiddish, español, flamenco y hebreo. Cómo Jeff mostró sus dedos es el título de la imagen que hace referencia a la cita que dijo el señor Irving mientras se notaba cómo Jeff mostraba sus dedos ante la cámara. El señor James Irving está apuntando hacia un par de objetos blancos que parecen sobresalir del hueco entre la viga de madera y el techo inclinado. Estoy de acuerdo en que toda la familia debe estar mezclada en esto,
pero aún queda la cuestión del motivo. Ciertamente no es para atraer a la gente de Cations Gap, porque hacen todo lo posible para mantenerlos alejados. El motivo de la impostura es mucho más profundo que la mera publicidad, escribió Harry en ese momento, pero esto solo sería la chispa de una gran mecha de investigadores igualmente interesados en saber más sobre la increíble historia de Jeff, aunque la mayoría de ellas solo se limitaban a escuchar la misma historia que se repetía, y siempre quedaban inconclusas. Muchas de las investigaciones apuntaban directamente al miembro más joven de la familia. Hablamos, por supuesto, de Bovary. Muchos comenzaron a acusar de Bovary de ventriloquía y de falsificar la voz de Jeff. Entre algunas de las investigaciones también se mencionaban considerables rupturas en las paredes de madera de la casa de los Irving, que, cuando hablaba sobre ellas, daba la sensación de que el sonido acústico viajaba a otra parte de la casa, creando el efecto de que la voz provenía de las mismas paredes. Uno de los reporteros del despacho diario de Manchester comentó: «Ayer escuché varias oraciones habladas. La conversación fue entre la señora Irving y la mangosta, que no me habían visto en otra habitación, mientras que la niña estaba sentada sin emociones en una silla. Pude ver su reflejo, aunque no muy claramente, al otro lado de la habitación. Tenía los dedos en forma de elipse. Sus labios no se movían tanto como observaba, pero estaban parcialmente ocultos por los dedos. Cuando entré a la habitación, la voz cesó, y la niña continuó sentada sin emoción, sin darme cuenta de que estaba chupando un trozo de cuerda cuando entré. Jeff solía arrojar monedas a las cabezas de los visitantes, sobre todo de los investigadores. También de degustar comidas como el tocino, las ya mencionadas salchichas o las bananas. Estos se ponían en las vigas del techo para después verlas desaparecer de un momento a otro. Hubo muchas controversias sobre esta historia, asegurándola como un fraude. Pero para otros investigadores era otra historia, más allá de lo que habían vivido. Pero la pregunta que más se hacía era: ¿había alguna otra evidencia que probara la existencia de Jeff y que no se tratara de un engaño bien elaborado? Como ya se había mencionado, habían veces en las que Jeff lanzaba rocas a los visitantes, culpando en primera instancia a la familia Irving. Pero habían veces en las que las rocas eran lanzadas de afuera hacia adentro, incluso cuando toda la familia Irving estaba adentro con ellos. Una gran cantidad de investigadores salieron del caso asegurando que la historia de Jeff era completamente real. Jeff, incluso, les decía a los Irving cosas relacionadas con los investigadores que la familia no tenía ni idea, y, aparentemente, Jeff podía leer sin problema periódicos o escrituras en completa oscuridad. Al día de hoy, sigue la pregunta de, en caso de que fuera falso, ¿por qué llevarlo tan lejos? Hubo reporteros que ofrecieron ofertas para hacer la primicia en los periódicos de ese tiempo, con su investigación de la mangosta parlante. Pero la noticia en los tabloides eventualmente perdería interés. Los Irving también ganaron una mala reputación con la gente más cercana que se encontraba en su zona. Les fue realmente difícil vender la casa, porque una gran cantidad de personas llegaron a creer que estaba maldita, aunque finalmente lo lograron. Y, pese a su increíble capacidad de indagar y de perseguir cosas de manera profesional, Jeff decidió no seguirlos más. El residente que compró la casa no encontró evidencia de Jeff, o por lo menos, eso fue hasta 1947, cuando Leslie Graham, que era el nombre del nuevo propietario, logró cazar una criatura a la que aseguraban era Jeff, dando así, para muchos, el fin de Jeff, la mangosta parlante. De todas las historias que puedes potencialmente montar relacionadas con el poltergeist, ¿por qué decidir específicamente la de una mangosta parlante? La hija Bovary concedió una entrevista 30 años después de los eventos. Lo interesante de esto
es que incluso 30 años después de lo sucedido, Bovary aún seguía muy firme con la idea de que Jeff era completamente real. Como escribió Fodor en 1937, ¿es Jeff un animal que habla? Todas las probabilidades están en contra, pero toda la evidencia está a favor. Más de 30 años después, Bovary declararía que odiaba a Jeff cuando realizó la entrevista. Durante los primeros días de su relación, ella y Jeff eran inseparables, jugaban y compartían dulces, pero a medida que ella crecía, Jeff parecía estar más cerca de su padre. ¿Y qué hay de Bovary en 1937? Ya no era una hija de los páramos. Se había convertido en una mujer joven, que quería una vida social y amigos, y más que nada, ser aceptada. Para entonces, Jeff se había convertido en una carga. Era tímida, todavía lo soy, dijo. Me hizo conocer gente que no quería conocer. Luego dijeron que estaba loca, o que era una ventrílocua. Créame, si fuera tan buena, ahora estaría ganando dinero con eso. Jeff fue muy perjudicial para mi vida. Fuimos desairados. Los otros niños solían llamarme el espanto. Tuve que dejar la isla de Man, y espero que nadie, donde trabajo ahora, conozca la historia. Jeff, incluso, me ha impedido casarme. ¿Cómo podría contarle a la familia de un hombre lo que pasó? Después de preguntarle si Jeff era un fantasma, ella responde: no lo sé. Sé que era un animal muy pequeño, de unos 25 a unos 30 centímetros de largo. Sé que habló con nosotros desde el revestimiento de madera. Su voz era muy aguda. Maldecía mucho. Al preguntarle, después de 30 años, ¿sigues insistiendo en que no fue un engaño? No fue un engaño, y desearía que nunca hubiera sucedido. Si mi madre y yo nos hubiéramos salido con la nuestra, nunca se lo habríamos contado a nadie, pero papá estaba un poco absorto en eso. Era un fenómeno tan maravilloso que tenía que contárselo a la gente. En una parte, el entrevistador declara: algún día puede que tenga que comerme estas palabras, pero me encontré creyéndole a esta mujer cuando, con todos los motivos emocionales y económicos para decir lo contrario, dijo muy simplemente: sí, había un animalito que hablaba y hacía todas esas cosas. Dijo que era una mangosta y dijo que deberíamos llamarlo Jeff. Ojalá nos hubiera dejado solos. Bovary murió en 2005, y con ella el misterio de la mangosta parlante, que a lo largo de toda una vida ella jamás negó la existencia de Jeff.